Derechos humanos por su nombre. Educar en derechos humanos hoy. A través de la reflexión y el diálogo, este programa busca promover un conocimiento situado y pertinente en torno a los derechos y la dignidad humana. Se dijo en las redes sociales, aprendo más escuchando a mi hijo que viendo las noticias. Pero también hay otros que dicen, dejen que los niños jueguen. ¿Para qué los meten en otras cosas que no les corresponden? Menos en política. A menudo pensamos que la democracia es un espacio exclusivo de ejercicio para quienes tienen derecho a sufragio. Y sin embargo, en Chile, un tercio de los niños y las niñas sienten que sus opiniones no cuentan o valen poco o nada. ¿Cómo se educa a la ciudadanía entonces si el sistema parece decirles que no tienen voz hasta que cumplen 18 años? Y esa reflexión nos hace remirar los espacios de participación efectiva que le damos a la niñez en el espacio público. Para conversar sobre esta situación y mirar de forma distinta estos procesos, hemos invitado al programa de hoy a Magdalena Chaut, directora de Ciudadanía Democrática de Momento Ciudadano, y a Sandra Piñeiro, jefa del área de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Dos instituciones que han desarrollado estrategias y actividades que dan protagonismo a niños, niñas y adolescentes. Magdalena, si nos puedes contar cómo surge el proyecto Multiplicar las Voces y en qué consiste. Multiplicar las voces tiene una historia larga, muy bonita, que surge de una preocupación a propósito del año de elecciones del 2025. Como bien decías tú, efectivamente se entiende que el ejercicio ciudadano comienza con el derecho a sufragio a los 18 años y especialmente en momentos de elecciones, los niños y niñas son completamente desplazados de la discusión pública. Entonces, la pregunta era cómo abordar esta profunda exclusión de un grupo que tiene mucho que decir en el contexto de las elecciones del 2025. Pero esto además se combinó con que una estudiante de doctorado en educación de la Universidad Autónoma se acercó a nosotros, a Momento Ciudadano, que seguimos siendo en realidad una fundación chiquitita, y dijo, tengo esta idea, tengo este proyecto, necesito apoyo. Así que desde la convicción de esa persona y cómo a nosotros nos resonó profundamente su preocupación, empezamos a construir de verdad muy a pulso un proyecto que literal no sabemos cómo agarró tanto vuelo, porque al principio queríamos que efectivamente las infancias respondieran a esta pregunta como de cómo era el Chile que soñábamos y nos dimos cuenta muy rápidamente que solos no íbamos a llegar muy lejos, así que empezamos a conseguir patrocinadores que empezaron a involucrarse en el proyecto, trabajamos codo a codo con la Defensoría de la Niñez, con OEI, con ARCOR, con World Vision y Colunga y además, y esto es fundamental, con muchas organizaciones de la sociedad civil que sabían muchísimo más que nosotros y nosotras del trabajo territorial con infancia. Y a todo el mundo le empezó a hacer sentido y todo el mundo empezó a colaborar y hicimos alianzas con Techo para Chile, por ejemplo, donde logramos un alcance con niños de campamentos a lo largo de todo el territorio nacional. Hablamos con los guías y scouts de Chile, que también tienen una presencia que nosotros no teníamos cómo tener. Y así empezamos a generar alianzas y las organizaciones de la sociedad civil se comprometieron profundamente con un proyecto que finalmente terminó alcanzando la voz de más de 1.300 niñas y niñas en las 16 regiones del país, con 152 encuentros de creación y diálogo, donde juntamos a niños y niñas de 6 a 12 años y les explicamos que queríamos escuchar cómo era su país soñado. Y que esa información, y esto era muy relevante, no se iba a quedar en el papel, no iba a ser simbólica, no iba a ser para que ellos le contaran a la familia que habían dibujado el Chile que soñaban, sino que iba a llegar a los cargos de elección popular. El próximo o próxima presidente de Chile va a saber cómo es el Chile que ustedes sueñan y eso cambia completamente la agencia que tú efectivamente le das a los niños y niñas, porque tienen muchísimo que decir. Es increíble cómo lo que los niños y niñas están diciendo es profundamente político, desde lo más como técnico de la palabra político, digamos, y nos dejan boquiabiertos. Así que fue muy bonito cómo Multiplicar las Voces fue efectivamente una iniciativa que partió como de nosotros, queriendo escuchar las voces de los niños y niñas, pero ellos también nos enseñaron muchísimas cosas en ese camino. Así que preciosa experiencia. Sí, vamos a escuchar en estos minutitos cuál es el análisis que hacen estos mismos niños sobre su proyecto y sobre sus resultados. Así que vamos a escuchar esta cuña y de ahí seguimos conversando. Niños y niñas,
Tenemos derecho a participar y a decidir sobre las cosas que afectan nuestras vidas. Eso es lo que hicimos en Multiplicar las Voces. Nos dieron un espacio para decir cómo vemos el país en que vivimos y cómo queremos que sea el Chile que viene. En los encuentros de creación y diálogo, más de 1.300 niñas y niños participamos dibujando y contando cómo vivimos y cómo imaginamos el Chile que queremos. Todo lo que dijimos fue escuchado con respeto y cuidado y se reunió como un aporte real para mejorar nuestras comunidades. Nosotras y nosotros, que participamos en los encuentros de creación y diálogo, decimos que queremos vivir en un país donde todas las personas sean tratadas con respeto. Un país más empático, un país más justo donde nadie quede fuera. Que se terminen las burlas, el maltrato y la discriminación. Que nos respeten y que se respete a todas las personas. Soñamos con comunidades donde podamos encontrarnos y sentirnos seguros. Queremos barrios vivos, con plazas limpias, canchas abiertas, calles seguras y casas dignas. También en los encuentros de creación y diálogo hablamos de cuidar a los animales, a la naturaleza y al planeta. No queremos más maltrato animal, queremos refugios, leyes y educación que protejan a todas las especies. Queremos más verde en todas partes, árboles, parques, ríos limpios, aire puro y energías que no dañen a la tierra. Queremos escuelas seguras, con materiales para aprender y profes que nos escuchen. Queremos días más cortos en el colegio para tener tiempo para jugar y descansar. Queremos más tiempo para estar con nuestras familias, más cariño, más cuidado y oportunidades para participar de verdad. Quienes participamos en Multiplicar las Voces tenemos algo en común. Soñamos con un país que cuide, que incluya y que respete. Este es el mensaje que traemos hoy en nombre de más de 1.300 niñas y niños. Que nos escuchen, que nos tomen en cuenta y que juntos podamos multiplicar nuestras voces para construir el Chile que viene. Oye, a propósito de este trabajo que hicieron ustedes, nosotros tenemos una alianza con Seremía de Educación y tuvimos experiencias formativas con educadoras de párvulos y lo hicimos el mismo ejercicio, cómo soñaban Chile. Entonces partíamos así la jornada y después que ellas colocaban sus opiniones respecto a esa pregunta, las tenían que organizar y las cruzábamos con los resultados de ustedes. Al cruzarla, se dieron cuenta que tenían las mismas categorías y opinaban exactamente lo mismo. Y esa era una forma de decirles que las niñeces y adolescencias sí producen conocimiento y sí pueden transformar su entorno. Fue muy lindo, de hecho lo estamos haciendo, lo estamos replicando siempre. En cada inicio de esa formación es un súper ejercicio para decir desde ese lugar vamos a situarnos. Porque además cambia el clima del trabajo con los docentes y se sueltan mucho más en la formación. Qué Y lindo. nosotros, súper lindo, súper lindo. De hecho, vamos a aplicarlo de nuevo este año con las actividades que tenemos en un curso. Pues muy bueno. Como que se sorprenden, se admiran. Opinamos lo mismo. Es que es muy Opinamos impresionante. exactamente lo mismo. Porque, insisto, uno tiende a subestimar siempre como a los niños y niñas, y cuando nosotros empezamos a hacer como el análisis más como cuanti de estas 1.300 respuestas, te vas dando cuenta que las preocupaciones, o sea, lo que más se repitió es seguridad. Sí, acá también en este ejercicio. Entonces no nos diferenciamos incluso desde otro lugar, con otras perspectivas, con otras inquietudes muchas veces, pero los temas son los mismos y no son además, eso es otra cosa que yo encuentro que es muy relevante, no son homogéneas, no es que todos los niños quieren canchas y muñecas, no sé, estoy inventando. Como en el norte grande hay preocupaciones por la vivienda, que obviamente está vinculado con temas de migración, en el norte chico mucha seguridad, en el sur austral salud, acceso a la salud y bienestar. La distribución geográfica y cuestiones de edad y de género, etcétera, hacen que sea un grupo profundamente heterogéneo como es la sociedad chilena, digamos, y uno tiende a encasillar. Sí. Bueno, nosotros el año pasado el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tuvo un tema que fue justamente hacer visible la agencia de las niñeces, tanto en el presente como en el pasado. Entonces, el año anterior empezamos a reformularnos cómo mirar las niñeces desde el área de educación. Y en el rastreo que tuvimos de tanto política pública como de investigación académica, nos dimos cuenta que no habían documentos y experiencias participativas que tomaran en cuenta lo enunciado en los niños. O sea, teníamos mucha documentación, mucha producción académica de conocimiento sobre la niñez, Obvio. ¿ya? Y no sobre las niñeces y adolescencias dichos por ellos mismos. Entonces, teníamos que hacer un focus group de otro tema y metimos la pregunta. Así como, ya tenemos ya organizado esto, metamos la pregunta ya en el 2024 para prepararnos para el 2025, ¿qué es la niñez? ¿Qué es ser niño en el fondo? Con cuarto básico, para adelante pudimos hacerlo.
y salieron cosas maravillosas y dijimos entonces el año 25, nuestro trabajo para las niñeces, aparte de toda la programación que tenía el museo, tiene que ser una instancia participativa donde nos cuenten qué es ser niño, cuándo se deja de ser niño, y además con la alianza con la Defensoría también le preguntamos cómo valoran sus derechos. Y ahí aparecieron la réplica, bueno, los propios niños y niñezas, al no tener un espacio protagónico de su reflexivo de su propia condición e identidad, se reproducen muchas definiciones de los adultos. Entonces, asumen esa ausencia de rol que tú mencionabas o de responsabilidades como algo que les corresponde, pero sí se dan cuenta que no les gusta. O sea, nosotros niños sabemos que no podemos tener este tipo de responsabilidades, es más, y cuando las adquirimos no nos gusta, y además dejamos de ser niños, dejamos de jugar, dejamos de socializar, dejamos de pasarlo bien en el fondo. Sienten que la niñez es una instancia protegida, y ahí viene todo un cuestionamiento de qué es la garantía y la protección de la niñez. Entonces es una instancia súper protegida que los hace ser felices y después, ¡pum!, cumplen años y se rompe la burbuja y llegan estas responsabilidades, los hacen ser infelices. O sea, es que cuánto hay que aprender de eso. ¿Cómo es posible que el ser adulto o adulto implique como responsabilidad en contraposición a protección y felicidad? Como, ¿por qué querríamos perder algo tan lindo? Sí, y además, como sea de un día para otro, ¿no? Como que no hay un ejercicio de crecimiento, de progresión, ¿no? Paulatino. Que tiene que ver también con estos principios fundamentales de los derechos del niño, de la autonomía progresiva, ¿no? Y después decimos, bueno, que después tenemos una sociedad que los jóvenes no se comprometen, pero bueno, si tampoco le hemos dado los espacios, ¿no? Y ahí yo quería preguntarles a ambas, ¿cómo se trabaja con los adultos? Porque trabajar con ONGs, trabajar con otro tipo de actores, me imagino que debe ser mucho más complicado de automirarse en ese adultocentrismo y poder cambiar prácticas. Sandra, ¿tú querías decir algo? Sí, es que, ¿sabes qué? Nosotros creíamos que el encuentro con educadoras de párvulo, que aprendimos mucho de ellas también, iba a ser obvio el enfoque de derecho basado en la convención, y no es así. Yo creo que esto es el paradigma de la niñez, y digo de niñez porque así se dice, deberían ser niñez y adolescencia, traspasa a todos, absolutamente todos, incluso los que trabajan más con las niñeces. Y tiene que ver con esa forma de mirar al otro que lo valido. Justamente tú lo has dicho, la ausencia de responsabilidad que ellos reconocen, la asumen como una invalidación. Pero ellos sí saben que tienen responsabilidades, por ejemplo, el estudio, por ejemplo, incluso las relaciones de amistad, reconocen responsabilidades. Lo que pasa es que nosotros no las reconocemos en ellos. Y cuando, lo último, nosotros enfrentamos la idea de lo político como un estándar de educación en derechos humanos, como un elemento, un componente, una dimensión. Quisiera reforzar eso porque la política, claro, después de vivir 17 años de dictadura, es difícil que la sociedad vuelva a encontrarse con la palabra política. Y la política es tener una posición frente a algo, desde escoger un plato en el almuerzo, desde saber cuándo me voy a ir, si en metro, en micro o caminando. Son decisiones y tienen que ver con una mirada política que hay que recuperarla y no hay que tenerle miedo. Sí, muy de acuerdo, pero no eso, la política también tiene que ver con el establecer los mecanismos para determinar cómo nos ponemos de acuerdo en la sociedad que queremos construir, en el mundo en el que queremos vivir, y eso se tiene que hacer en conjunto. Entonces, lo que ocurre en mi experiencia a propósito de la pregunta sobre cómo abordar el adultocentrismo y educar en el fondo al mundo adulto, yo creo que está muy vinculado con que nada, lo que decías tú antes, se hacen muchas políticas de infancia o estudios sobre infancia o análisis de infancia o interpretación de qué significa la infancia sin la infancia. O sea, y esto pasa en todos los grupos, no es solo en este, como hay que aprender a mezclarse y a dialogar porque en nuestra experiencia, cuando uno conversa con niños y niñas, se da cuenta inmediatamente que tienen mucho que decir y que tienen mucho que aportar y que te cambian mucho la cabeza. El proyecto Multiplicar las Voces, por ejemplo, parte constitutiva, la columna vertebral del proyecto fue el comité de voces. Nosotros desde el día 1 dijimos, no podemos diseñar un proyecto completo enfocado en las infancias o en niños, niñas y adolescentes sin tener como la consulta directa con niños, niñas y adolescentes. Así que conformamos el comité de voces, que eran
15 niños y niñas, un poquito más amplio ahora el rango, de 6 a 17 años, con criterios de género, de edad, de, no sé, condiciones de ruralidad, migración, discapacidad, etcétera. Como que queríamos que fuera un grupo lo más comprensivo posible de las distintas realidades de las infancias. E inmediatamente nos dimos cuenta que veían las cosas desde la perspectiva propia, que todos lo hacemos, digamos, y nos daban mucho material y muchos elementos que nosotros decíamos, obvio. ¿Cachai? Entonces la metodología del dibujar y hablar, que es la metodología que utilizamos para todos estos encuentros de creación y diálogo en todo Chile, era una metodología que fue construida desde el día cero con el comité de voces y donde cada uno de los pasos fue revisado, cuestionado, piloteado por ellos mismos y ellos tomaron muchas decisiones que hicieron que el resultado fuera un encuentro de 45 minutos, porque más, no, ya nos distraemos, obvio, donde necesitas, eso yo lo encuentro también muy bonito, papel y lápiz, no hay apps, no hay códigos QR, no hay papel y lápiz, y se sientan 10 minutos a dibujar con una pregunta que ellos también diseñaron muy bien, porque al principio era como, qué sé yo, cómo sueñan las infancias. Dame algo más concreto, ¿cachai? Y ellos diseñaron cómo se iba a hacer esa pregunta, cómo esa pregunta tenía que ir acompañada de ejemplos para que se pudiera efectivamente visualizar cuál era el objetivo y también que ese dibujo que cada uno de manera individual hacía después fuera explicado para que efectivamente se transmitiera lo más concretamente posible cuál es la intención de ese niño o niña al hacer ese dibujo. El comité se juntaba una vez al mes, pero después además ellos se fueron transformando un poco en los voceros del proyecto. Entonces tuvieron entrenamientos sobre pitch y juego de roles y cómo ellos y ellas iban a ser las personas que estaban encargadas de comunicar los resultados a las autoridades. O sea, ellos se pusieron en un lugar de autoridad, por decirlo de alguna manera, pero no la autoridad de legitimación de un proyecto que les era muy propio, y en eso el proyecto yo creo que fue agarrando una forma que jamás habría tenido si no hubiésemos participado en conjunto. Ya nosotros también hicimos nuestro aporte, yo no quiero decir como, oh, solo los niños, como fue precisamente la combinación de mundos, la combinación de intereses, las infancias, las organizaciones de la sociedad civil, los patrocinadores, nosotros como organización, como ejecutora y gestora también de todo esto, quienes fuimos construyendo un proyecto que yo creo que hizo tanto sentido en tantos lugares precisamente porque hubo diálogo, hubo revisiones, hubo encuentros, hubo desencuentros también, y eso construye una cosa que nos une porque le dio un lugar a todos y todas. Yo creo que eso es muy importante. Me hiciste acordar, en el año 24 tuve una exposición sobre el Winnipeg y íbamos a hacer talleres en el área de mediación, entonces teníamos que ver metodologías para el diálogo. Y teníamos público diverso. Y bueno, cuando nosotros surge la llamita del diálogo, solo mediamos, facilitamos. Pero esto fue tan fácil. Fue tan fácil. Una niña de 12 años le preguntaba a la persona de 90 y tanto, y ellas fueron construyendo este diálogo y nosotros no hicimos prácticamente nada. Solo dispusimos de un lugar amoroso, de confianza, donde se podían hablar temas muy difíciles, como era partir a un refugio, a un continente distinto, en condiciones sin tener anticipaciones. Entonces, nosotros a veces, creo que yo, desde la academia o desde la gestión de política pública o de las áreas de educación de las instituciones, nos ponemos a pensar en estos mecanismos estratégicos o metodológicos sin saber a veces que lo más enriquecedor es facilitar los espacios. Y un espacio seguro, donde la persona que está respondiendo cosas difíciles sienta que está siendo visible, acompañada y protegida. Y en ese sentido, cuando tú hablabas, esto le pasa a todos los grupos, que en algunos artículos puede aparecer incluso como grupos minoritarios, no por cantidad, sino por falta de poder. Les pasa lo mismo con los migrantes, pasa lo mismo con los pueblos originarios. Y en eso tenemos mucho que aprender de la experiencia de ustedes, que la encuentro realmente preciosa, en ver cómo ese proceso tiene que ser muy generoso cuando quiere practicar la democracia. Cómo compartimos el poder desde la institución. Entonces ahí vuelvo a la pregunta sobre cómo trabajar con los adultos. Y es en el fondo tomar decisiones políticas respecto a cómo compartimos el poder y por lo tanto los espacios en que generamos que se apropien de su propia agencia y no la dirigimos.
Sí, súper valioso eso. Y también lo que nos contaban como en espíritu de metodológico, ¿no? Porque esto tampoco es llegar y decirle a los niños que hagan lo que quieran. No es anular a los adultos que participan en estos procesos, como bien decía Magdalena, ¿no? Esto es como todos nos vamos vinculando y vamos colaborando para construir eso. Y Sandra, ¿nos podrías contar un poco de esta iniciativa de zapatos con olor a mar que tiene un nombre bien particular, ¿no? ¿Y qué metodología hay detrás de eso? En términos técnicos, es un trabajo de exploración para promover el derecho a la recreación con niñeces de la primera infancia, con sus educadoras de párvulo y con el adulto que está a cargo de esa persona que está ahí en ese jardín. Comenzó porque nosotros queremos llegar a las primeras infancias desde la promoción de los derechos y pensamos con qué derecho podíamos partir, sabiendo que desde el lugar que hablábamos era del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es decir, que tenemos una temática muy difícil y muy controversial aún. Entonces escogimos el derecho a la recreación porque tiene 3 ejes, que es el descanso, el juego y la participación en la cultura y en el deporte. Entonces empezamos a mirar qué es lo que había sucedido tanto en dictadura o antes de la dictadura con este derecho, y llegamos a un cuento de Lina Peralta que hablaba sobre el turismo social del programa de las medidas de la Unidad Popular y cómo el derecho a la recreación se plasmaba en un proyecto que instalaba a lo largo de todo el país zonas de turismo social para que las familias pudieran tener vacaciones. ¿Por qué llegamos a eso? Porque el cuento hablaba de un niño que al tener ese acceso logró conocer el mar y cómo la vida le cambia al conocer el mar. Y este niño, que además nace un testimonio, además que recoge Lina, una historia de alguien que le dice que le cambió la vida al conocer el mar y que no lo habría podido hacer y que incluso él no usaba zapatos. Entonces, cuando lo llevan a esta experiencia, le prestan unos bototos y él en su inspiración se mete al mar con bototos y los zapatos quedan con olor a mar. Entonces, a propósito de eso, dijimos cómo hacemos una experiencia donde hay estimulación temprana, con todo lo que significa jugar y bajar estos ejes, descansar en el mar, descansar con el mar, jugar con las conchitas, qué significaba todas estas bajadas del derecho a la recreación en una experiencia exploratoria. Y nosotros llevamos al personaje en una marioneta que les cuenta esta historia, los hacemos jugar con telas que hacen el mar, con ruidos, con olores, compramos cochayuyos, o sea, estimulamos. Pero el trabajo no solo es vivir en la exploración, el juego, el descanso y la participación en la cultura y en el deporte, sino es cómo a las educadoras de párvulo les hacemos que plasmen el derecho en acciones. Y hacemos también un afiche que se los pasamos a los padres o apoderados para que entiendan qué es el derecho a la recreación y ahí sí le ponemos códigos para que puedan profundizar en algunos artículos. Esto suena súper ordenado y simple, pero no es fácil, porque como hay niñeces distintas, aunque estemos en la misma ciudad, tenemos que ir acomodándola a las necesidades. Por ejemplo, el pilotaje que hicimos el año pasado, teníamos un niño con espectro autista, entiendo que se cambió ahora esa terminología, y el niño no quería sacarse los zapatos para jugar en la arena que simulábamos el mar. Y nosotros nos tenemos que ir adaptando e ir construyendo antes de la experiencia, conocer a dónde llegamos, qué es lo que quiere ese grupo para vivir ese derecho. Lo implementamos en 5 jardines infantiles, desde sala cuna hasta kinder. Y ahora vamos a seguir implementándolo, pero va a ir creciendo Zapatos con olor a mar, porque Luis, que es el personaje, va a invitar a otras personas para poder trabajar con otros amiguitos de Luis sobre el acceso a la lectura y sobre el acceso al litro de leche. Entonces ahí vamos a trabajar el derecho a la alimentación, el derecho a la información a través de estos relatos que no son cuentacuentos, porque en el fondo lo que hacemos es vivir una experiencia tal cual como está en el cuento. Entonces los niños viven esa experiencia, pero en el fondo lo que estamos trabajando es con toda la comunidad. Y eso es lo que lo hace más importante para que no quede en una anécdota de un día X del año, y también, de alguna manera, cómo les entregamos esta forma de trabajar para que la sigan replicando en los jardines. Zapatos con olor a mar nos ha permitido también entender y hacernos entender entre todos lo que es realmente el enfoque
de derecho hacia las niñezas y adolescencia. Magdalena, usted dibujar y hablar, ¿no? Como el leitmotiv de su metodología, pero ¿cuál es el valor que ustedes ven en esto de educar en derechos a través de estas metodologías más activas, más lúdicas con las personas? Sí, a mí me pasa que en principio como que esto de que los niños se sienten a dibujar, nuevamente tiene esta lógica un poco como de subestimación, ¿no? Dado que no pueden decir bien como y completamente lo que les pasa, bueno, que lo dibujen. Y de verdad que es más bien todo lo contrario. Yo creo que es muy obvio que si tú a un niño o niña, o a cualquier persona en realidad, le preguntas como, ¿cuál es tu postura sobre las políticas de seguridad del último gobierno? Que quiere hacerlo bien, no va a pensar efectivamente como cómo se siente con respecto a eso, qué le pasa, cómo afecta su vida cotidiana, como que quiere dar la respuesta correcta. Entonces, cuando tú no haces esa pregunta y simplemente le dices como dibuja, como qué es lo que sueñas, cómo te gustaría que fuera el país que vives y habitas, se genera una conversación completamente distinta, como dibújalo y cuéntame, da espacio para que salgan realmente las convicciones más, y vuelvo a esto, profundamente políticas que tienen los niños y niñas sobre la vida que quieren vivir y sobre el entorno que quieren habitar y sobre cómo se quieren vincular con su comunidad. Y no van a decirlo de la manera como técnica o que muchas veces abunda en el mundo adulto, sino que lo va a decir con ejemplos concretos que son quizás mucho más poderosos, ¿cachai? Perdón. Entonces, por ejemplo, una niña dibujó una cancha de fútbol en la noche porque a ella le gustaba jugar a la pelota en la noche, cuando bajaba el calor, y ahí nos está diciendo que quiere una ciudad que le permita la recreación, pero que quiere un espacio seguro para salir en la noche y que quiere juntarse con sus vecinos y vecinas a jugar. Como hay muchas declaraciones en ese dibujo. Entonces, el dibujar y hablar es una metodología que abre puertas para que la discusión sea más amplia y para entregarle agencia a niños y niñas sobre su derecho a tener voz, pero también a tener incidencia. Otra vez, esto no era para que hiciéramos solo un reporte que salió bonito. Esto es para incidir en políticas públicas que están vinculadas con la niñez. Y eso le da otra connotación a la conversación. Y no hay nada más concreto que educar en derechos humanos que eso, que dar agencia, que preguntar y preguntar con todas las orejas abiertas, como cómo es el mundo que quieres habitar, cómo quieres que tus si uno le pregunta, ¿cómo quieres que se concreten el ejercicio de los derechos, no sé, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña? No tiene idea, y probablemente el 95% de la población no tiene idea. Pero si tú le preguntas cómo sueñas el mundo que habitas, cambia completamente la perspectiva y hay educación, eso, muy concreta y pragmática en el ejercicio de derechos concretos y pragmáticos. Así que creo que la metodología fue una herramienta muy potente para lograr finalmente este reporte de voces que inciden y tenemos una foto muy valiosa sobre cómo los niños hoy en el Chile de 2025, pero de hoy viven su infancia. Sí, yo creo que además el dibujo es un lenguaje que si bien es interpretativo, pero es un lenguaje que cuando estamos nosotros conectados con nuestra emotividad o con nuestros pensamientos, permite representar aquello que no lo podemos decir, no le encontramos la palabra. Aquello que es indecible en el horror, en el dibujo se puede plasmar con formas, colores e incluso texturas, si es que vamos a trabajar con diferentes técnicas. Yo creo que aquellas personas que están subestimando el dibujo, los van a hacer otra vez dibujar a los niños, obvio, o los van a hacer jugar, es obvio, son niños. No, no es obvio, no es obvio, es incluso más complejo, porque si esa persona lo dibuja y no lo habla, yo puedo interpretarlo de otra manera. Pero así todo, usando mecanismos o diferentes técnicas para interpretar el lenguaje de la representación, podemos encontrar elementos comunes. Yo creo que es muy valioso que incluso los adultos comiencen también a usar la misma metodología, jugar y dibujar, encontrarse también con otras formas cognitivas de expresión. Sí, perdón, solo a modo anecdótico, es muy interesante porque el que nosotros definiéramos la metodología del dibujar hablar con una explicación posterior del dibujo, parte constitutiva de las ideas del comité. O sea, el comité nosotros en una sesión les
mostramos un dibujo, un oso jugando cartas, una cosa así, y cada uno interpretó y se dieron cuenta ellos mismos, chuta, todos entendimos algo distinto, y probablemente el niño que lo dibujó no tenía ninguna de estas interpretaciones de su propio dibujo. No, o sea, nosotros tenemos que explicar lo que dibujamos. Entonces la parte que es la más larga de la metodología, donde cada niño y niña cuenta qué dibujó, por qué lo dibujó, escucha al otro niño, saber qué dibujó el otro, etcétera, es precisamente porque ellos se dieron cuenta que se requería el propio relato para evitar las interpretaciones. Así que... No, sí, por eso lo encuentro muy maravillosas las precisiones que hicieron con respecto al dibujo y después al relato del dibujo. Y yo valoro la representación precisamente porque es difícil a veces hablar temas o preguntas que son tan, no me dan poder, no tengo participación y me están preguntando algo que además tiene lenguajes que no son habituales. Entonces creo que es súper preciso eso de relatar mi dibujo. Lo valoro mucho. Sí, bueno, tenemos aquí 2 proyectos maravillosos que les invitamos a conocer en las páginas web de las respectivas instituciones. Nosotros también les vamos a dejar enlaces, porque lo que nos están mostrando es que hoy la convivencia democrática se multiplica a través de estas formas de sensibilidad, ¿no? Son formas de validar la expresión para poder construir un futuro común. Esa es la democracia que queremos. Que todos tengamos una voz, un espacio, un diálogo que no suplanta unos por otros, sino que va complementando las voces. Y en Derechos Humanos por su nombre, creemos que humanizar la educación implica reconocer que las niñeces son sujetos de derechos hoy, no en el futuro cuando cumplan su mayoría de edad. Creemos que la participación de la niñez no es un simulacro. No es para tomar una foto y que se vean lindos ahí porque estaban haciendo un dibujo. Es porque tienen una voz y nosotros los adultos tenemos que tener la disposición y la valentía de escucharlos profundamente para incorporarlo en nuestras formas de tomar las decisiones políticas, porque efectivamente les tenemos restringido ahí, pero si nosotros somos capaces de oír sinceramente, es también nuestro mecanismo para acompañar y construir una sociedad más fuerte. Así que hoy día, para cerrar este programa, les queremos dejar una pregunta. ¿Qué estamos haciendo para abrir los espacios en nuestras instituciones para que estas experiencias y la opinión de los niños y niñas y adolescentes sean una oportunidad para construir una sociedad colectiva, más humana, más democrática y con mayor respeto a los derechos humanos? Esto fue Derechos Humanos por su nombre. Educar en Derechos Humanos hoy. Una iniciativa conjunta de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Les esperamos en nuestro próximo programa.